buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de El Sindicalismo, sus protagonistas y su historia. En una semana donde se han dado varias novedades políticas que ya analizaremos con cierto detalle. En una semana donde convocaron a los jóvenes para ofrecer desempleo, pero frente a los 10.000 empleos que se ofrecían había 300.000 interesados. Realmente la situación de la sociedad argentina está en un punto de inflexión. El gobierno todavía no acierta a definir un programa económico que permita el despegue. Desde la oposición se denuncia constantemente la bicicleta financiera, la pérdida de empleos, la caída del salario. Estamos también en un año electoral, lo cual agudiza el debate y efectivamente en medio de este contexto, además de la disputa entre las fuerzas políticas que ya se enfrentaron en el 2015, aparece la demanda de una interna por la democratización de las primarias dentro del espacio del Frente para la Victoria. Es decir, una semana muy movida. Mira, yo creo que hay algo que dijo el otro día Julián Domínguez que a mí me pareció que es muy interesante, ¿no? Porque planteó que naturalmente el dirigente o la dirigente de mayor relevancia que tiene el espacio es sin duda Cristina. Y eso no se pone en duda. Me parece claramente. Ahora, me parece que también que Cristina no es eterna y que además en muchos aspectos estuvo muy mal aconsejada. Y yo creo que es fundamental el hecho de la competencia, de la participación y que la decisión de quién ocupa cargos o quién va a ser candidato sea producto de la participación popular y no de la proximidad física o del favoritismo, ¿no? Lo que ocurre es que en realidad cuando se producen cambios, yo creo que hemos trabajado mucho sobre la coyuntura, pero no se produjeron cambios estructurales profundos que permitieran que con un cambio de gobierno pudiera sostenerse esos cambios que se habían producido. Y lamentablemente, como en realidad había mucho monotributista, mucha gente con contrato de obra, la economía no había crecido, no había inversión industrial, se generaron condiciones de que ese sistema funcionara mientras hubiera un gobierno que estuviera dispuesto a sostenerlo. Y yo creo que ese es un aprendizaje que hay que tomar a futuro. Yo lamento realmente que no haya habido una autocrítica, y lo repito, y lamento también que aquellos que exigimos una autocrítica, no la quiso Cristina el otro día diciendo que la autocrítica la tenía que hacer el bloque justicialista. Me parece que no, eso fue una chicana. Sí. Yo creo que hay que hacer una autocrítica y me parece que es fundamental. Y eso no convierte en traidor, porque realmente creo que algo que molestó mucho y que de alguna manera impidió que se reúna el espacio del peronismo ha sido la manera de caracterizar o de adjetivar que han tenido estas agrupaciones que tienen poco que ver con la historia del peronismo. Entonces, realmente creo que la interna va a marcar claramente Exacto, el peso de cada uno. Correcto. Aclarar una cosa, ¿no? Que no es una interna, es en realidad una elección primaria. Correcto, abierta, correcto. Porque en realidad muchos plantean, y yo creo que la verdad es que hay un grado de analfabetismo político, sobre todo dentro de los jóvenes de estas corporaciones, de estas agrupaciones no peronistas, que realmente es llamativo, ¿no? Primero por la oposición a la elección o a la competencia, y en segundo lugar por plantear como una interna lo que no lo es decir, una cosa sería una interna dentro del PJ. Esto es una primaria dentro del espacio del Frente para la Victoria, aunque preste la estructura política e institucional el partido. Entonces, ahí hay un primer punto en discusión, porque en definitiva se plantea otra cuestión que es llamativa, que aquellos mismos que venían discutiendo el anquilosamiento, el feudalismo y demás, ahora, como muchos de estos supuestos señores feudales han arreglado o pretenden se han arrimado a la mesa, ahora parecen ser los salvadores. Los varones con urbano ya son primos buenos, ya son primos. No, tengamos coherencia, más que randazo. Yo creo que en realidad ha habido una confluencia de muchos que pensábamos que era necesario darle una vida interna al espacio, que lamentablemente durante 12 o 13 años no tuvo vida interna, que se decidía por este dedazo, que bueno, que de alguna manera se aceptó durante los años en que se fue gobierno por una cuestión de disciplina partidaria, como para no poner trabas en la rueda, para no impedir la marcha de una gestión, aunque bueno, eso costó la fragmentación, costó rupturas, el debilitamiento y finalmente, bueno, la derrota electoral. Y me parece que
realmente ahora no es solo la carrera política de Randazzo, es porque las internas, es decir, la elección que se va a dar en estas PASO va a plantear la competencia al interior de cada uno de los municipios. En realidad, construyamos en el sentido que marcó Perón, porque me parece que aquí, creo que una cosa que se ha evidenciado mucho en este debate en torno a si debía haber competencia o no, es cuáles son las referencias. A mí me parece que muchos tienen como referencia a Perón y a Evita, y muchos otros tienen como referencia a Cristina. Y me parece que acá hay una diferencia. Creo que, ¿en qué sentido viene esto? Me parece que el peronismo claramente no ha sido homogéneo, sobre todo a partir de los años 60, sabemos claramente que ha habido un parteaguas, hubo confrontación armada, hubo división, y de golpe tratar de nuclear a todo ese arco nuevamente dentro de un mismo espacio es complicado. Yo creo que uno de los segmentos de esas alternativas de los años 70, o 60 y 70, de alguna manera está expresada en esa conducción. Pero luego hay un segmento muy importante que no lo está, y es bueno cuantificar. Es un tema que yo creo que es bueno puntualizar, ¿no? Que tiene que ver con la participación de Randazzo y la negativa sistemática que han tenido la mayoría de los intendentes, las organizaciones militantes, o el estalinismo K, como lo llamábamos algunos, en un principio fundamentalmente por esta negativa a permitir o aceptar la participación de listas alternativas dentro de lo que son estas elecciones abiertas y simultáneas, ¿no? Es decir, a mí me parece que ha cometido un gran error en este caso tanto Cristina, que lo empezó a subsanar con su aparición pública, como quienes insistieron en esta posición. Es decir, el peronismo durante muchos años, desde el 55 en adelante y reiteradamente, ha tenido la imposibilidad de presentarse a elecciones. Y realmente que dirigentes que surgen del peronismo pretendan presentar como traidor a alguien que solamente lo que está planteando es su derecho, y el derecho de los que no están de acuerdo o que plantean alternativas a participar de una interna, creo que ha colocado al sector del cristianismo en una posición autoritaria, y esto ha llevado a que en la reunión del martes pasado, bueno, finalmente tuvieran que aceptar la idea de la interna, ¿no? Bueno, una semana con muchas novedades, ¿no? Por un lado, la convocatoria de la unidad que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, por el otro lado, la aceptación de estas primarias abiertas en el espacio del antiguo Frente para la Victoria, la idea de amalgamar en una abierta, en una interna democrática a los distintos espacios que participaron y que respaldaron hasta último momento al gobierno anterior. Por el otro lado, la propuesta del Frente Renovador, con Massa, Stolbizer, Cerdonda, dando una alternativa de centro. Y luego la política del gobierno, que no ha alcanzado a definir sus candidatos, pero que ya está planificando impulsar la obra pública, los descuentos del 50% en los consumos por tarjeta del Banco Provincia y algunas otras medidas que son propias de todo proceso electoral. Efectivamente vamos a tener que esperar las próximas semanas para ver cómo evoluciona esto en un escenario que realmente siempre es más lindo para analizarlo que para vivirlo, pero creo que la Argentina se encamina hacia el futuro, estamos en un momento de transición y que las elecciones, como bien decía Pipi, son determinantes para definir si hay una profundización de este modelo o si por el contrario se intentan poner frenos para modificarlo y volver a generar una política de empleo y de producción que en los últimos tiempos ha ido cayendo.